Tenía por costumbre llamar por teléfono a Hipólito, de acuerdo a cómo lo sintiera, pudiendo ser cada 4, 5 o 6 meses, y congraciarse sabiendo que su vida no hubiera cambiado, en el sentido de salir, evadirse de la opresora ociosidad, para así progresar un poco. Boris encontraba profundo placer en saber que su antiguo amigo se mantuviera siendo alcanzado por lo que pudiera llamar mala suerte. Supo que hacía 2 años que estuviera jubilado, y que aún viviera con su madre muy anciana, en un pequeño apartamento. La imagen de un Hipólito jovencito, reuniéndose, secretamente, y en complicidad con otros amigos, tildando a Boris de traidor por no desear acompañarlos a jugar al fútbol, todavía reaparecía en su mente, regresando del antiguo arcón de los recuerdos, aquellos que sólo florecían en las aburridas tardes de sol de los domingos. Y aún resonaba en su cabeza el clamor de sus gritos silenciosos, los que proferían a distancia, para no ser oídos, descuidando que, en realidad, eran igualmente escuchados por Boris. Y el mote de traidor pareció no abandonarlo, ni siquiera cuando se reunía con Hipólito para estudiar o tomar un café. Era en ese justo momento cuando Boris quedaba observándolo hablar y mover sus manos, haciendo gestos, instantes durante los cuales nada decía, mientras su mente pensaba lo más traidor que fuera su amigo. La frase y el cántico de la supuesta traición, entonada por el grupo liderado por Hipólito, quedó forjada en su recuerdo como al rojo vivo, continuando su permanencia durante la etapa adolescente. Y ni siquiera el paso de los 20 a los 50 años logró hacer que Boris olvidara todo, dedicándose a sus cosas. Fue así que llegó la mitad del año y un acto casual le hizo recordar a Hipólito. Tomó su teléfono y lo llamó. Hubo mutua alegría al escucharse hablar. Boris, al principio de la charla, lo notó falto de ánimo, el que fue reponiendo en la medida en que la conversación continuaba. Pero no se dejaría engañar por su actuación, sabía que lo que Hipólito hacía era ajeno a todo sentimiento condescendiente hacia el prójimo. Aún así lo invitó a tomar algo, siguiendo con la charla en un bar. Conocía el hecho que, siempre que fueran a tomar un café, fuese Boris quien pagare, atento a la miserable posición económica que rodeaba a su amigo. Pero esto era preferible a no tener que volver a verlo y perderse de escuchar sus penurias, relatadas con una pintura de tristeza recubriendo su rostro. Como ya fuera habitual, Hipólito pidió café con leche y, si fuera posible, 2 panecillos para acompañar. Boris entendió que eso se tratase de su almuerzo, o, tal vez, reservare uno de los panecillos para la cena o para compartir con su madre. A pesar de todo, lo notó jovial, como si la desgracia que le pesara fuese algo trivial, pasajero, sin importancia alguna. E incluso se había peinado, para la reunión, los pocos cabellos que le quedaban a los costados de la cabeza. Y lo mismo pudiera opinarse con respecto de su ropa, la que aparentaba no emanar el olor rancio de otras veces. Y no fue evitado, por parte de Boris, que transitara, de un extremo al otro de su mente, el recuerdo de haber sido tildado como traidor, y, tal vez, con otros vocablos poco menos que reproducibles, los cuales Hipólito hubiera proferido, contentando a sus secuaces, refiriéndose a su amigo. Estos otros epítetos, si bien Boris no los conocía, eran supuestos, pero con una certeza tan fiel logrando que lo imaginado fuese cierto. La mayor parte de la charla llegó cuando se refirió a la enfermedad de su anciana madre, y que lo que cobraba de pensión no le alcanzaban para llegar, bien alimentados, a fin de mes. Boris reía internamente al escuchar esto, y como ya fuese una rutina repetida, el hecho gracioso no era volver a oír su contenido, ya sabido de memoria, por cierto, sino saber que, en un determinado momento de la charla, la mención aparecería. Podía contarlo hasta con un reloj, adivinando en qué exacto momento iniciara el enunciado de su calvario. Hasta a veces sentía deseos de dejar su celular grabando todo, para luego, en la tranquilidad de su casa, regodearse de volver a escucharlo cuantas veces deseare.
Era lo que se merecieran todas las personas que, al igual que Hipólito, actuasen de la misma manera con sus amigos, menospreciándolos, mofándose de ellos como si ellos mismos fuesen dioses intocables e inmarcesibles. En un pasado no muy lejano había quedado una insepulta idea, la que regresaba, una y otra vez, a presentarse cuando se reunían. Siempre estuvo el desear hacer algo juntos. Pudiera ser iniciar un emprendimiento comercial o algo dedicado a la cultura de los pueblos. Pudieron haber aprovechado los conocimientos en marketing que Hipólito tenía, los que fueron estudiados en fascículos de enciclopedias que nunca había podido completar. Y que con eso llegaran a ganar algo de dinero. No obstante, los diagramas desarrollados en papel, sobre servilletas usadas, que habían trazado, nunca fueron capaces de transformarlo en algo concreto. Boris debía reconocer que, muchas veces, hubiera sido por creer que no conviniera acometer cosa alguna donde estuviese involucrado Hipólito. Los resultados, sobre todo, no serían exitosos, de seguro se hubiese sometido a la traición de su amigo. Y quien supiera si no hubiese, de por medio, interferido el deseo de que a Hipólito le fuese mal en todo, adicionándose el tema de su problema económico. Pero el deseo de Boris, de que a su amigo le fuese mal generaba, a su vez, en Hipólito, un deseo de que Boris deseara sus propias desventuras, dado que, con esto, quedaría doblemente justificado el mote de traidor, usado tantas veces al referirse a Boris, ante su séquito de secuaces aduladores. Llegó un instante en que Boris entendió que todo este asunto de pensar en haber resultado un traidor, y que Hipólito lo deseara así, o su propio deseo de proyectar, en su amigo, su propia impotencia de no ser capaz de enfrentarlo en una charla seria, de ser posible, sin café con leche y panecillos mediante, logró incidir, en Boris, una pesada carga anímica, impidiéndole dedicarse a sus asuntos. Sin embargo, creyó encontrar un atisbo de solución con la presencia de su primo Edmundo. Edmundo había nacido en el país, pero hacía ya más de 30 años que vivía en Nepal. Había partido un día, cansado de los ruidos y la desesperación que encontraba en toda civilización moderna, cambiando todo por vivir en una carpa en medio del bosque. Había hablado con Boris comentándole que se tomaría una semana, por tener que hacer unos trámites y que llegaría el martes. Pero que no lo fuera a buscar al aeropuerto, deseaba caminar todos los kilómetros que lo separasen hasta su casa. Edmundo tardó 5 días en llegar, haciendo varias combinaciones entre tren, trolebús, canoa y avión, logrando que el traslado le saliera más barato. Tal lo prometido, el martes a la noche tocaron a la puerta, recibiendo, Boris, con alegría, a su primo. Estaba mucho más flaco de lo que representaba en la última foto que había enviado. Su piel morena, tostada por el sol, indicaba que era una persona feliz, viviendo casi a la intemperie. Había cambiado hasta su nombre, llamándose, ahora, Rain Lai, pero para Boris siguió siempre llamándose Edmundo. Aprovechando que hubiera suficiente lugar como para que se quedara a dormir, prefirió dejar para otro día plantearle el problema, casi filosófico, que le provocaba su relación amistosa con Hipólito. Llegada su tercera noche de estadía, decidió fuera oportuno tocar el tema. Le contó todo, en el mínimo detalle, y cómo, hasta el presente día, el mote de traidor aún diera vueltas por su mente. Probando un bocado, Edmundo explicó que Hipólito era una persona que no tenía paz, que había extraviado, desde hacía mucho, el camino hacia el verdadero encuentro espiritual consigo mismo. Y que, resumiendo, era una pena, porque se trataba de un hombre grande, había alcanzado los 70 y no debiera continuar desperdiciando el poco tiempo que le quedase de vida malgastando su energía áurea. Dijo que estaba ahí para ayudar a su primo. No era agradable verlo cabizbajo, andando por la calle con la vista al suelo, como si estuviera buscando algo que hubiese extraviado. Además, la postura de su cuerpo lo indicaba, el temblor en las piernas, el paso dudoso,
la mano al mentón, moviendo sus dedos como si los estuviese oliendo, mordiéndose las uñas, la espalda arqueada, soportando su cuello una cabeza llena de conjeturas, suposiciones varias, las cuales incidieran hasta velar el sueño. Sí, lo tenía decidido, hablaría con Hipólito. Le pidió su teléfono, lo citaría en un bar y hablarían abierta y francamente. En medio de un tour de compras, en el supermercado, Hipólito detectó una llamada en su celular. Parecía como que su amigo Boris deseara hablarle, pero no, era otra persona que estaba usando su teléfono. Resultó ser un tal Edmundo, primo de Boris, y que necesitaba hablarle personalmente. Hipólito preguntó si había sucedido algo malo. Al recibir respuesta negativa, la tranquilidad retornó a su ser. Quedaron en encontrarse a la tarde, en un bar. Hipólito tenía, delante de sí, sentado a la mesa, un hombre de unos 60 años. Piel tostada por el sol, vistiendo ropa sencilla, de tono color verde oscuro. Su cabello corto, apenas platinado, parecía dotarlo de un toque respetuoso. Comenzó hablando en nepalí, pero al ver que Hipólito no entendiera, cambió al inglés y luego al español. A los pocos minutos de conversación, Edmundo comprendió que Hipólito hacía mucho tiempo que había extraviado su Tao, su camino hacia su propio encuentro espiritual. Y justo cuando Hipólito estuvo a punto de perder la paciencia porque aún no se enterara cuál fuera la razón de encontrarse con ese extraño personaje, Edmundo continuó su discurso acerca de las bondades de las sabias escrituras y cómo podían influenciar en las personas. Fueron suficientes un par de horas de monólogo para descubrir las lágrimas asomar a los ojos de Hipólito. En un momento le fue necesario sacar su pañuelo y quedarse con los ojos tapados, no pudiendo soportar más tiempo sostener la mirada fija en su interlocutor. Hasta deseó mantener sus manos estrechadas con las de Edmundo, en una especie de abrazo fraterno. Este hecho confirmó que el corazón de Hipólito se iluminara, y que no importaba cuánto tiempo le quedara de vida, aún podría enmendar todo lo malo que había hecho, dejando de lado envidias, rencores y maltratos a personas a quienes le debía todo su afecto. Estaban próximos a cerrar el bar cuando aún mantenían sus manos unidas. Fueron varias horas, pero para Edmundo había sido toda una lección de amor y comprensión, dada hacia una persona que valía la pena. Hipólito quedó fascinado con Edmundo, pidiéndole su teléfono para que, cuando regresara a Nepal, se mantuvieran en contacto. Boris se alegró saber, de acuerdo a lo que su primo le comentara, que había logrado ablandar el corazón de Hipólito. Aunque no entendía por qué la vida lo había tratado tan injustamente, siendo lo único que consiguiera distanciarse de quienes pudieran llegar a ser verdaderas amistades. Edmundo había dejado, tras su retorno a Nepal, toda una enseñanza, la que Boris entendió, de manera cabal, 4 días después, cuando tocaron a su puerta. Al abrir, se sorprendió al ver a su amigo Hipólito. Tenía el rostro y los ojos enrojecidos de tanto llorar, y a cada palabra dicha pasaba su pañuelo por la nariz, evitando que corriera su mucosidad. Llegó para excusarse por su manera de actuar, a lo largo de tantos años, y solo por haber deseado aparentar, frente a sus amigos, una condición de macho alfa que nunca había tenido, y de la cual gozaba, al haber tratado a Boris de la manera más vil que hubiera imaginado. Sentía un alto grado de congoja por lo que había ido a pedirle perdón por todo. Boris lo invitó a pasar. Compartiendo unas copas de vino rieron, recordando escenas de juventud, las chicas con las cuales se pusieron de novios y tantas otras cosas que inflamaron de gozo el espíritu de Boris, perdonando a su amigo, a quien renovó sus votos de amistad. Esta afortunada reconciliación sucedió hacía una semana atrás. Durante el resto de los días siguientes, Boris no ha podido salir de su casa, embargado por la angustia que le provocó saber que nunca más sería envidiado por Hipólito, como tampoco lograr que su propio deseo de ser envidiado volviera a ser correspondido por su querido amigo.